Y lo que quiero decir es que las bolsas cotizan a múltiplos muy altos y además las manos que las sujetan, las últimas, ¿no? En mi opinión son blandas, porque siempre los últimos que llegan a la bolsa, en base a unos resultados buenos históricos, son los primeros que se caen. Eso no es en general en la bolsa, me pasa a mí como inversor profesional, cuando tengo a alguien que me conoce hace tiempo y no ha invertido conmigo en el fondo y de repente el fondo va muy bien y quiere entrar, siempre entra el último y es el primero que de repente hay una caída y se asusta y se quiere ir. ¿No? Porque es gente que no está muy bien preparada para la bolsa, que ha entrado un poquito por obligación, porque tiene la sensación de que se está perdiendo esa capacidad de generación de valor que tiene todo el mundo, y eso es muy peligroso. O sea, para mí hay una... Y luego vamos a entrar en otro debate. Por ejemplo, hemos hablado de los múltiplos. Claro, los Ujú. múltiplos, alguien podría decir, bueno, tienes razón, pero claro, si el beneficio crece muy rápido de las compañías, porque son de una calidad extrema y el beneficio crece muy rápido, pues podría ser que ese múltiplo se ajustara y a 2 3 años fuera más bajo y fuera más razonable. Que obviamente tiene sentido esa opción, ¿no? Pero vamos a pensar desde el punto de vista de cómo está la situación, por ejemplo, de la economía americana, ¿no? Tenemos la economía Ujú. americana con el mayor endeudamiento que ha tenido nunca, el mayor déficit público que ha tenido nunca, con una clara necesidad de ajustar esa situación. O sea, Y la que Trump ha situación dicho que, americana, y Trump ha dicho que lo va a ajustar, claro, además. hay dos formas de ajustar la situación de la deuda. Una es vía, digamos, presupuestos, o sea, intentar recaudar más y gastar menos, generar superávit fiscal y empezar a reducir deuda, y vas reduciendo el endeudamiento y ahí puedes empezar a mejorar la situación. No es fácil porque ya los propios intereses de la deuda es un gasto superior al de defensa en Estados Unidos. Y el segundo punto es no solucionar el problema y imprimir dinero para pagar los déficits y generar inflación, ¿no? Entonces vamos primero con la primera solución. ¿Cómo ajustamos el déficit público estadounidense que ha dicho Donald Trump y que Elon Musk, Mm. a través de su agencia de Government Efficiency, quiere ajustar? Hay dos formas. Una, o reduces el gasto, ¿no? Que es lo que están planteando ellos, una reducción del gasto público bestial de tal forma que reduzcas el déficit por gastar menos, Ujú. como el déficit es gasto más de lo que ingreso. Entonces, si gasto menos, pues ya lo ajusto. Pero hay ¿Por muchas qué? cosas que no pueden hacer, porque hay muchos gastos que no están en el presupuesto, que están por ley. Y ahí está el Medicare, ahí está el tema de defensa. Sí, O sea, hay muchos eso gastos que Donald Trump, por mucho que quiera, no puede. O sea, no es eso como en España, que no es presupuestario, es que están por estoy, ley. estoy de acuerdo y es otro tema. Además, o sea, luego veremos si pueden o no, pero vamos a suponer que pudiera. Claro, se Vale. aplica un ajuste verdaderamente fuerte del gasto público americano para corregir un déficit del 6% del PIB, te provoca una recesión en el momento. Y una Sí, claro. recesión fuerte. Fijaros lo que pasó con Milei, que hizo lo mismo para ajustar la situación en Argentina y de entrada provocó una recesión. Y durante este año hay una recesión fuerte en Argentina. Ahora empiezan a verse los brotes verdes. ¿Vale? Entonces, si en Estados Unidos pasa eso, si haces el ajuste fuerte vía gasto, probablemente provoques una recesión. ¿Van a crecer los beneficios de estas compañías que están a PER 28 o a PER ajustado de 38 si hay una recesión? Pues normal no es que crezcan, es que decrezcan, ¿no? Por ejemplo, no nos olvidemos que Google, Meta, son negocios publicitarios. Si el PIB cae, el gasto publicitario también cae y estas compañías ya no roban cuota de mercado a terceros, ya son los gigantes del sector. Quiero decir, ya pesan mucho en la economía como para que si cae la economía a ellos no les afecte, ¿me explico? Sí. Entonces, son empresas tan grandes que ya si hay una caída del PIB, esas empresas también lo van a sufrir y en general el índice entero lo va a sufrir. Entonces, los beneficios es difícil que aumenten por ahí. Ahora vean, ¿qué pasa si en vez de ajustar el gasto deciden aumentar los impuestos para recaudar más y por lo tanto ajustar el déficit? Pues entonces, si recaudas más impuestos a las compañías, el beneficio neto cae seguro, porque ante un mismo beneficio antes de impuestos, con mayores impuestos, cae el beneficio neto. Con lo cual, por ahí tampoco. ¿Vale? Entonces, y la tercera pata es que generen inflación. O sea, que impriman dinero para solucionar el problema, no es solucionar el problema, es darle una patada al problema y pasarnos un impuesto vía subida generalizada de precios, que es lo que ha pasado los últimos 3 o 4 años. Esa vía, claro, si la inflación sube, que estará en el 3% en Estados Unidos, creo, si vuelve a subir al 4 o al 5, claro, ¿cómo va a estar cotizando la bolsa a PER 28, que es como cotizar a una rentabilidad del 3,5, cuando la inflación es del 5? Pues claro, ¿qué hacen? Los múltiplos te bajan. O sea, cuando hay inflación alta, ¿qué pasa con los tipos? Suben. Porque si la inflación es un 5, tú al bono americano le vas a pedir un 6, le vas a pedir un 7, porque Sí, si no, sí, no te sí, sí, compensa sí, ni la sí. inflación. Claro, acto seguido, cuando el bono sube, ¿qué suele pasar con las acciones? Que bajan. ¿Por qué? Porque si tú el bono te da un 5, tú no vas a comprar acciones a PER 25, que PER 25, para que entendamos, es
que recuperas la inversión en 25 años con beneficios estables. Por lo tanto, es como si te diera un 4% de rentabilidad. Bueno, Entonces, lo recuperarías en 25 años si repartiese todo el dividendo. Pero bueno, claro, sí. pero bueno, aunque se reinvierta y lo consideremos que Es teórico, es teórico, es sí, teórico. claro, si el bono te paga el 6 o el 5 o el 6, tú a las acciones le vas a exigir una rentabilidad mayor que el bono, porque teóricamente el bono es más Sí, sí, seguro. sí. Por lo tanto, es muy difícil pensar que los múltiplos van a seguir disparados como están ahora si suben tipos y hay Y inflación. Por luego lo que tanto, muchas empresas, cuando empiezan a caer en cotización, empresas que no han caído nunca, empiezan a hacer cosas raras. El mejor caso fue Nestlé. Nestlé con la subida claro, de tipos cayó la cotización y Nestlé, que tiene un beneficio fijo, porque no vende más chocolate, no por mucho que quiera, empezó a hacer recompras más de la cuenta, endeudándose, y ese aumento de deuda le ha hecho bajar todavía más la cotización y ha sido una bola de mierda que estas cosas pasan. O sea, que claro. muchas empresas que son ahora mismo top, algunas la va a liar cuando A ver, empiecen a caer. Apple tiene planes de recompra de 100.000 millones Mm. cuando la compañía está cotizando a PER 36 o Dime tú, 35. dime tú qué Claro, sentido tiene eso. eso es implícitamente, y Apple no tiene unas perspectivas de crecimiento muy alto, muy grande para los próximos años. Por lo menos el consenso de analistas de Bloomberg Mm. le da crecimientos del 3,5. Es decir, nunca Apple ha crecido tan despacio, también porque es un monstruo enorme, y claro, cuanto más grande eres, más difícil es que crezcas. Es una compañía espectacular, ojo, pero nunca Apple ha crecido tan poco y ha estado tan cara. Entonces, esa combinación es peligrosa. Y encima Apple, ¿qué está haciendo? Pues dar la razón a los que somos un poco negativos. ¿Por qué? Porque todo el flujo de caja apenas que genera Apple, que son unos 100.000 millones, apenas digo, o sea, que es un pedazo de flujo de caja, o sea, todo ese flujo de caja que genera, quiero decir, prácticamente lo va a reinvertir en recompras de acciones, con lo cual ellos mismos te están diciendo que su negocio no tiene alternativas de reinversión para el crecimiento. O sea, Pero ellos mismos lo te lo podían están dar como diciendo. dividendo, pero lo podían dar como dividendo mejor las Claro, compras. Y más imagínate con que esos Apple PER. se endeudara para comprar acciones propias. Si el bono americano a 2 años paga el 5, Apple tendría que pagar el 6. Entonces, estarían endeudándose al 6 para recomprar acciones al 3. Sería una estupidez, sería una destrucción de valor. Entonces, Apple en eso, 36, Apple tendría que darlo todo en dividendos. Recompra no tiene ningún claro, sentido que de ahí. Y que no tiene nada que claro, reinvertir, está muy bien. Da más dividendo, no pasa nada. claro. O Mira, sea, mira cómo ha hecho Meta. nosotros normalmente defendemos las recompras de acciones y la gente dice, pero siempre son buenas recompras. Digo, no, yo las defiendo en mi cartera porque en mi cartera son compañías que para mí están baratas, entonces me interesa que recompren. Pero muchas veces una recompra en una compañía que está cara no tiene sentido, ¿no? Entonces, si un empresario puede invertir en un proyecto que es aumentar una planta nueva de su negocio y que le dé un 10%, o comprar sus acciones propias y le dan un 5, comprar acciones propias es una estupidez, porque tienes alternativas más rentables, como crecer en otro segmento, ¿no? Bueno, también Pero José Ruiz, a vosotros los gestores de fondos os interesa más recompras que dividendos porque perdéis la retención de origen. Entonces, en todo extranjero eso, sí, en claro, España no. claro. Sí, claro, pero Sí. vosotros al final, las grandes gestoras tenéis empresas No, o americanas. sea, Entonces, al final a ti te interesa que la empresa no reparta dividendo porque pierdes un porcentaje. sí, Eso, pero yo en general, aunque me afecta eso que dices tú, obviamente, yo, si una compañía que tengo en cartera, por ejemplo, en mm. Inglaterra tengo Imperial Brands, el dueño de Sí, pero Winston, Inglaterra es una retención de origen es cero. Ahí no hay problema. efectivamente. Entonces, pero yo en principio, si la compañía no sabe qué hacer con el dinero, que me lo devuelva, aunque sea en Estados Sí. Unidos. Si tiene alternativas de inversión con tires muy buenas, que lo reinvierta, no tengo problema. Porque yo tengo caja y incluso yo puedo ajustar y vender acciones de la compañía cuando quiera y reducir un poco mi posición. O sea, pero yo siempre en generación de valor, o sea, yo hay compañías que prefiero que me paguen un dividendo, porque veo que no tienen alternativas de reinversión y digo, el dividendo que me das es muy importante para el valor que tiene para mí la compañía, dividendo, no hay problema. Si no sabes qué hacer con el dinero, dividendo. Pero Que bueno, tiene pero que la José acción Ruiz, está sí, cotizando a PER 3, pues entonces recompra acciones, porque es que te sí, está dando claro. una rentabilidad del 30. Entonces, a mí no me pagues dividendo, recompra acciones, ¿no? Entonces, y a veces me cuesta, porque en compañías muy tradicionales, familiares españolas, pues siempre pagan el dividendo y es como que las familias esperan ese dividendo. Entonces, si un año se lo cortas porque hay una oportunidad de recompra acciones bestial, parece como algo negativo. Para mí es todo lo contrario. Sí, Pero a porque hay veces gente que culturalmente es vive, difícil. pero no es culturalmente, es porque hay gente que vive de la inversión. O sea, es decir, hay que entender que no todos los inversores son fondos. O sea, hay muchos inversores particulares y, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro de una empresa que si todo lo que invierte podría generar valor. Louis Vuitton. Louis Vuitton, estamos los dos de acuerdo que todo el dinero que invierte genera valor. Sí, Ahí no hay sí, duda. Y tienen un payout pequeño. Tienen un payout del 20%. Porque tienen ese payout que no van a bajar nunca ni van a subir nunca. Porque Bernard Arnault vive de esos dividendos. O sea, Bernard Arnault es verdad que sí. tiene unos gastos muy grandes porque necesita millones de euros al año, pero él vive de eso. Entonces, hay mucho inversor particular. Es más, Louis Vuitton premia al accionista que hace long. Es decir,
tú, si tienes más de 2 o 3 años con la acción en poder, te dan un dividendo extraordinario. Y yo eso lo Sí. veo bueno porque evitas volatilidad en la cotización, porque tienes un accionista que no va a vender gracias a ese dividendo extraordinario. O sea, yo ese tipo de cosas sí las veo buenas en una empresa, por mucho que tenga sitio donde colocarlo. Sí, no he dicho que sea malo. Yo digo que si una compañía está ridículamente barata, prefiero que recompre a que me pague Sí, dividendo. a Y esto estoy de entiendo que acuerdo. hay gente y familias que viven de los dividendos y el hecho de que no se lo pagues, pues es un problema. Pero también, en principio, si tú recompras acciones y las recompras muy baratas, tuyas propias, lo normal es que la cotización tienda a subir. ¿No? Igual no Sí. en ese mismo momento, pero tiende a subir. No porque tú la manipules subiendo, sino por el hecho de que hay menos acciones para el mismo beneficio, lo normal es que vaya subiendo la cotización. Y por lo Sí, puede tanto, subir el dividendo así, además. la familia o puede esperar a que el dividendo del año que viene, que va a ser más grande el que le toque, o puede vender unas pocas acciones Eso que ya... si se ha revalorizado y ajustar. Quiero decir, que si necesitas la caja, pero bueno, yo lo entiendo. Para mí, yo prefiero lo que financieramente es mejor. Obviamente entiendo que no todo el mundo está en un proceso de subida de inversión. Él mismo hay gente que vive de las rentas y lo necesita, y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, obviamente. ¿Qué pasa? Que si la mayor parte de los accionistas quieren recompras porque quieren que aumente el valor, Bueno, pues se impondrá, y el que cuida los dividendos pues se tendrá que aguantar, y si es lo contrario, pues que es lo más habitual, esto- es lo contrario. pero Que, bueno, que- que- pasan acciones, ¿no? Que hay muchas veces que acciones pasan de una cosa a la otra sí, y en esa rotación de inversor, ¿no? Porque el inversor mayoritario de esa compañía, a lo mejor es dividendero, y la empresa ahora se quiere dedicar a reinvertirlo, pues cae muchísimo la cotización porque está rotando entre el inversor dividendero y el inversor value. Y al revés, ¿no? Cuando una empresa value ya no tiene dónde invertir y pasa dividendos, hasta que se van todos los value y entran todos los dividenderos, hay momentos claro. de oportunidad, eso pasa. O sea, yo, por ejemplo, a mí los dividendos no me generan ningún problema. Si me Mm. da una rentabilidad muy atractiva por dividendo,